nota de repaso que nos sirve como preámbulo para la práctica que vamos a hacer mañana. De hecho, lo que vamos a hacer en este momento es práctica también. Así que lo que vamos a hacer ahora es una parte de lo que vamos a estar haciendo mañana también. Les voy a compartir mi pantalla para mostrarles cómo están los archivos en la plataforma. Así que solo ya se vea mi pantalla, porfa. Y les comento. ¿Sí se ve? A mí todavía no, solo me sale en negro. Yo sí lo puedo ver. Perdón, ¿qué me decía? Que yo sí puedo verlo. Ah, ok. Esperemos un segundito entonces. ¿Ahora sí? ¿Mayra? Bueno, asumamos que sí. Vaya. La unidad 4 se llama medidas de asociación de datos bivariados. Esto está para estudiarse del 14 de noviembre al 3 de diciembre, o sea, de que estamos dentro de ese rango de fechas para estudiarlo. Los contenidos que vamos a ver, pues son todos estos que tenemos acá, datos bivariados en datos cualitativos, tablas de contingencia y frecuencias observadas, hipótesis de independencia y frecuencias esperadas, contraste de hipótesis de dependencia, el estadístico chi cuadrado, ¿verdad? La correlación de continuidad, datos bivariados, diagramas de dispersión, análisis de correlación, modelo de regresión lineal simple, estimación de parámetros del modelo y predicción, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hacer una práctica que está acá en el primer documento que vamos a encontrar, ¿verdad? Esto es la ruta de aprendizaje que como siempre se lee para ver cuáles son las fechas que tenemos programadas para la unidad. Esto que tenemos acá, el capítulo 6, eso es lo que vamos a estudiar, que es este documento en PDF que tenemos aquí. Abajo está un video donde se explica la dispersión de los puntos en el diagrama respecto de la recta de regresión. Es un video adicional que pueden ver para terminar de entender lo que se lee en este PDF, ¿verdad? Así que comencemos por esta parte entonces. El capítulo 6 de lo que nos habla es de la regresión lineal simple y correlación, o sea, de la covarianza y la correlación. Entonces, para ver cómo es que esto nos sirve, vayamos a ver lo que nos dice la guía para realizar el trabajo de la unidad 4. Vamos a ver qué tiene esto, lo vamos a abrir aquí mismo en Firefox. Y veamos. Haremos una práctica en Excel con la base de datos propelente. Bueno, esto es práctica para mañana, perdón. Es este otro documento que está por aquí, base tarea aplicación. Lo voy a poner en el escritorio. Y vamos a ver qué tiene esto. Es esto que tenemos acá, ve. Tenemos los datos de dos variables. Aquí dice hoja 2 y hoja 3, pero esto está vacío, ¿verdad? Estos son los datos que ustedes van a ocupar para la tarea, para el proyecto, que dice X igual a edad y Y igual a salario, ¿verdad? Entonces, la descripción de estos datos o lo que hay que hacer con ellos,
ahí sí, vámonos para la redacción que está en las orientaciones académicas. Introducción, orientación. Y aquí está, vamos a ver, actividades a desarrollar. Es esta. Dice, elaborar un informe técnico, en su momento daremos una pequeña guía sobre las partes que debe llevar. La tarea es individual, deberá responder como mínimo a las partes que se le pide. La subida la deben hacer de la misma manera como lo hicieron en las tareas 1, 2 y 3. Entonces, el estudiante contará con un archivo de Excel de datos bivariados, es decir, este archivo que está acá, ¿vea? Edad y salario, donde tenemos todos estos datos. ¿Cuántos datos hay aquí? Hay 942 datos, o sea, hay bastante. No se asusten por eso. La cantidad de datos que trae este archivo, al final el procedimiento es el mismo de la práctica que vamos a comenzar ahorita. Entonces, ¿qué más? Y hará en Excel o en GeoGebra lo siguiente. El diagrama de dispersión, determinar el coeficiente de correlación y determinación, y escribir conclusiones. Analizar la normalidad de la variable respuesta con el gráfico de histograma. Ajustar el modelo de regresión lineal simple calculando los parámetros con Excel o con GeoGebra. Chequear si los residuos cumplen la hipótesis de normalidad gráficamente por histograma, ¿verdad? Y escribir una conclusión acerca de eso, ¿verdad? Hacer predicciones puntuales y por intervalos para el promedio de la variable respuesta. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a comenzar ahora? Pues vamos a comenzar con el diagrama de dispersión para determinar luego el coeficiente de correlación, ¿verdad? Y escribir conclusiones. Entonces, vamos a eso. Eso que van a hacer para este archivo ustedes, lo vamos a hacer ahorita con una pequeña práctica para que ustedes digan, lo que estamos haciendo en este momento, eso me va a servir para desarrollar el proyecto, ¿verdad? Y aquí justamente eso nos dice, la covarianza y la correlación. ¿Ya? Entonces le vamos a dar una pequeña lectura, cómo es que se hace, y vamos a hacer una práctica ya con un ejemplo que viene por acá, ¿verdad? Justamente con este la vamos a hacer. Como les digo, la vamos a hacer con estos que son poquitos datos, pero al final el procedimiento es lo mismo como que tengamos 10 datos que como que tengamos 942 acá. Al final es lo mismo. Así como les digo, por ese detalle ustedes no se asusten. Este es el archivo que van a ocupar ustedes para su proyecto, así que entonces este no lo toco yo. Y bien, veamos entonces de qué se trata esto de la correlación y la covarianza. Nos dice acá, por definición, la covarianza entre dos variables no es más que el promedio de los productos de las desviaciones de ambas variables respecto a sus medias. Se escucha un poquito complicado, pero es simple. Nos dice, de forma similar como se procedió para definir la varianza, el promedio se calcula dividiendo por n-1 en vez de n. Su expresión viene dada por. Es decir, cuando nosotros tenemos dos variables x y y, lo que vamos a hacer es calcular esta fórmula que está aquí, dividiéndola entre n-1 y con eso tenemos la covarianza entre dos variables, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es ese coeficiente de variación que se da entre dos variables en conjunto? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Okay? ¿Cómo se interpreta el resultado que nos dé de acá? Si la covarianza de las dos variables x y y es mayor que 0, existe una tendencia a que mayores observaciones de una de las variables se correspondan con mayores observaciones de la otra variable. Dicho de otra forma, si una variable crece, la otra también crece, o sea, crecen las dos al mismo tiempo. Por ponerles un ejemplo, el peso y la edad. Una persona entre más años tiene, más pesa, ¿verdad? Interpretándolo desde el punto de vista de que un niño de 5 años, ¿verdad? Va a tener menor peso que un adulto de 30 años, ¿ya? Segundo, si la covarianza de las dos variables x y y es menor que 0, existirá una tendencia a que mayores observaciones de una variable se correspondan con menores observaciones de la otra variable. Traducido a cristiano,
Mientras una variable crece, la otra decrece, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, los recursos, el recurso del agua que se tenga en una vivienda, a medida el tiempo avanza, la cantidad de agua que se tiene disponible en la vivienda es menor porque se está gastando, porque la gente toma agua, porque la gente lava, porque la gente se baña, ¿verdad? Etcétera. Entonces, a medida el tiempo crece, la cantidad de agua disminuye, ¿verdad? Esa es una covarianza negativa. Tercer punto, si la covarianza X, Y es igual a 0, es decir, que al momento que nosotros aplicamos esta fórmula nos resulta que la covarianza es 0, no existe relación lineal entre las variables, dice, pero puede existir otro tipo de relación entre ambas variables, por ejemplo, cuadrática, cúbica, exponencial, etc. ¿verdad? Ese ya es otro punto que se ve ya en otro tipo de cursos, pues un poquito más avanzados, ¿verdad? Pero para nosotros, para el caso puntual, lo que vamos a concluir es que relación lineal no hay, ¿verdad? Es decir, no ocurre de que cuando una crece, la otra crece también. No pasa eso. No pasa tampoco que cuando una crece, la otra decrece. No pasa eso tampoco, ¿verdad? Es decir, no hay una relación en que una variable es creciente y la otra decreciente, ¿verdad? O viceversa. No ocurre eso, ¿verdad? ¿Se entiende este punto? ¿Estamos entendidos? Sí, Va, chévere. Va, sigamos entonces. La covarianza presenta el inconveniente de que depende de las dimensiones en que se expresan las variables. Así, la covarianza entre temperatura y costo será mayor si se mide la temperatura en grados Kelvin que si se mide en Fahrenheit. Para evitar este problema de las unidades de medidas, se utiliza universalmente en estadística como grado de relación lineal entre dos variables el coeficiente de correlación lineal, ¿verdad? Es una medida, o más bien, es un dato que nosotros obtenemos que carece de unidades de medida, ¿verdad? No se puede decir si son centímetros, metros, no se puede decir que sea una longitud, no se puede decir que es temperatura, no es dinero, ¿verdad? No son litros como en el caso del agua, ¿verdad? Es absolutamente una unidad, ¿verdad? Es un dato que no tiene unidad de medida. Entonces, se representa por esta fórmula que está acá. Se utiliza la covarianza de las dos variables X y Y, es decir, este dato que se obtiene de esta fórmula, y se divide entre la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y, ¿verdad? Se puede demostrar con el coeficiente de correlación, está siempre comprendido entre menos 1 y 1. ¿Eso por qué? Porque si nosotros nos fijamos, lo que hablamos para la covarianza es de que puede tener valores positivos, valores negativos o puede ser cero. Lo mismo con el coeficiente de correlación. Puede tener valores negativos, positivos y puede tener al cero también. Pero esos valores están entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque este valor que está acá, el de la covarianza, siempre va a ser más pequeño que este valor que está acá en el denominador. Por eso es de que siempre va a dar 0.5, 0.8 o menos 0.3, menos 0.7 o puede dar 0 también, ¿verdad? Los valores extremos los toma solo en el caso que los puntos del diagrama de dispersión estén alineados exactamente en una línea recta. Cuanto más estrecho es el grado de relación lineal existente entre dos variables, más cercano a 1 es el valor de R, o a menos 1 si la relación es decreciente. ¿verdad? Por el contrario, un valor de R nulo o cercano a 0 indica una relación lineal inexistente o prácticamente nula. ¿Verdad? Bien. Veamos ahora el diagrama de dispersión. Esto tiene relación también con esto que estábamos hablando acá de la covarianza y del coeficiente de correlación. Bien, el diagrama de dispersión dice tiene el propósito de representar en el plano cartesiano la relación entre dos variables. Resulta indispensable para conocer cómo se comportan algunas variables o características entre sí. Esto es, descubrir el comportamiento de una depende del comportamiento de otra. ¿O no? ¿En qué grado? Veamos.
¿Para qué sirve el diagrama de dispersión? Indica si dos variables están relacionadas. Proporciona la posibilidad de reconocer fácilmente relaciones de causa y efecto. Bueno, veamos los gráficos entonces. Si ustedes se fijan, hace un ratito les acababa de decir de que puede ser que la covarianza sea positiva, que sea negativa o que sea igual a cero, ¿verdad? Mantengamos esa idea y veamos estos gráficos. Acuérdense del ejemplo que les decía, en el que si una variable crece, la otra crece también. Por ejemplo, la relación entre el peso y la edad de una persona. Una persona entre mayor edad tiene, más peso va ganando. Entonces aquí hay una correlación positiva. Significa de que si nosotros a una gran cantidad de personas nosotros le preguntamos cuál es su edad y cuál es su peso, vamos a encontrar de que a mayor edad nosotros encontramos una persona, mayor es el peso que nos va a indicar. Entonces vamos a tener una correlación positiva. Correlación positiva significa de que el grafiquito va a llevar ese montón de puntos y va a llevar una tendencia creciente, ¿verdad? Creciente. El caso contrario, a medida el tiempo pasa, que nosotros decíamos en el ejemplo, la cantidad de agua en una población o en una vivienda va decreciendo, ¿verdad? Entonces podríamos decir, ¿verdad?, que a más tiempo se va transcurriendo acá en esta parte, por ejemplo, aquí vienen 0, 5, 10, 15, 20, ¿verdad? Esta cantidad va disminuyendo y entonces los puntitos se comportan de esta forma, porque a medida se va adelantando en el tiempo, la cantidad de agua va disminuyendo. Y entonces los puntitos los vamos a ver en el gráfico de esta forma, que como que van cercanos o como que van asemejándose a una línea recta, ¿verdad? Pero nunca los puntos son exactos, ¿ya? Sino de que hay cierta variación, ¿verdad? Por eso es de que en estadística nosotros siempre calculamos medidas como varianza, desviación típica, covarianza, ahora en este caso, en este tema que estamos hablando, porque una de los grandes estudios de la estadística es eso, ver cómo los datos están dispersos, qué tanto los datos varían de el dato ideal que yo quisiera tener, qué tan distantes son los puntos de la línea recta que para mí es lo ideal, ¿verdad? Bueno, entonces, nos viene entonces acá esta fórmula que es muy parecida a la que ya vimos allá atrás, ¿verdad? Solo que está mencionada de una forma más formal, valga la redundancia, que nos dice el coeficiente de correlación lineal. El valor del coeficiente de correlación lineal de Pearson proporciona una medida del grado de relación entre dos variables y se calcula mediante la siguiente expresión. Ya lo dijimos anteriormente. La covarianza entre dos variables, ¿verdad? Ese dato se divide entre la multiplicación de la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y, ¿verdad? Aquí nos dice, donde S de X y S de Y son las desviaciones estándar de X y de Y respectivamente, ¿verdad? Ejemplo, ¿no? En el siguiente diagrama de dispersión se presenta la relación entre la estatura y el peso de las personas, justo lo que les estaba mencionando hace un rato, para una muestra de 124 personas. Indicar el tipo de relación entre ambas variables. Si se fijan, miren, esto no es una línea recta, ¿verdad? Si se fijan, esto varía mucho, ¿verdad? Varían mucho los datos, pero a nivel general nosotros podemos observar una tendencia, que la tendencia es ascendente. Hay unos de que son casos atípicos, ¿verdad? De que tienen una edad mayor, pero casi que el peso que tienen viene siendo de una persona menor, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que casi no creció en cuanto a su estatura, puede ser de que tenga el peso, una persona de 25 años bien puede tener el peso de una persona de 18 años o de 15 años que está en su etapa adolescente también. Caso contrario, si ustedes se fijan alrededor de nosotros cuando estamos viviendo estamos en la cotidianidad, ¿verdad? De nuestras vidas, que estamos en cada una de nuestras actividades y en cada uno de los círculos sociales que nosotros nos manejamos, a veces nos damos cuenta, por ejemplo, que hay muchachos más que todo se ve en el caso de los varones, que son adolescentes aún, están entre los 14, 15, 16 años, pero ya tienen un cuerpo como de adulto, ¿verdad?
ya son más altos que el promedio, tienen mayor peso y ahí se involucra mucho la genética, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, son casos atípicos que se dan. Por eso es de que la relación nunca es perfecta. Por eso es de que los puntitos varían mucho como lo estamos viendo acá en este gráfico. Aún así, con ese tipo de variaciones que se dan, nosotros podemos observar que existe una tendencia creciente, ¿verdad? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Y casi como el ejemplo ese que nos acaba de dar acá del peso, sí va a ser el que vamos a hacer. Parecido, parecido. Lástima que ya cerré el Excel. Quiero ver. Por ahí anda la cosa. Base, tarea, aplicación. Algo así, miren. Es la edad y el salario. De aquí ustedes, antes de hacer el análisis, ustedes se pueden preguntar, ¿será que una persona entre mayor edad tiene, más gana en el trabajo que tiene, mayor es su salario? O por el contrario, la edad no depende del salario de una persona. Puede ser de que alguien, digámoslo así, entre comillas, ha sido más exitoso, digámoslo así, y gana más dinero que otra persona que se ha esforzado durante toda su vida y no pasa, digamos, del salario mínimo, puede darse esa situación, ¿verdad? Otros factores que se pueden dar es el nivel socioeconómico que ha traído a la persona desde su juventud. Puede ser de que haya alguien que todo el tiempo su familia tuvo dinero, heredó el negocio de sus papás y total de que el dinero nunca le ha faltado. Entonces es una persona joven que ya goza de mucho dinero, contrario a una persona, por ejemplo, que se dedique a la agricultura, de que gana muy poco hasta a sus años en los que ya está muy adelantado en cuanto a su vejez, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de hipótesis, ¿verdad? Y por eso se le llama hipótesis en estadística, porque son cosas que se demuestran, ¿verdad? Porque alguien podría decir, no, pues que depende de dónde vive, depende de qué familia proviene y todo eso, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de argumentos son los que formulan las hipótesis, que es punto que ya estudiamos anteriormente, ¿verdad? Pero esa es la misión de ustedes. Determinar si existe relación entre estas dos variables, de que una persona entre más edad tiene, más salario gana, o puede ser de que una persona a mayor edad, menor salario gana, puede darse la situación, ¿verdad? Entonces, así viendo este montón de datos así desordenados, es bien difícil tomar la decisión. Por eso entonces es necesario el análisis de dispersión, ¿verdad? Y de correlación, que es lo que estamos estudiando en este momento. Bueno, entonces, el análisis de correlación, ¿cómo es que se analiza ese valorcito de R que nosotros vamos a tener? En resumidas cuentas, lo que nos dice acá este cuadrito es que cuando nosotros calculemos el valor de R mediante esta fórmula que está aquí, ¿ah? Vamos a tener lo siguiente. Y este es como un criterio para decidir qué tan relacionadas están las variables. Si nosotros obtenemos un valor de R entre 0.8 y 1, es una correlación fuerte y positiva. ¿Por qué? Porque el valor de R es positivo. Si nosotros tenemos un coeficiente de correlación entre 0.3 y 0.8, es una correlación débil, pero siempre es positiva. Si obtenemos un valor entre menos 0.3 y 0.3, vamos a concluir de que no hay una relación lineal. O sea, de que no necesariamente vamos a estar esperando de que el valor de R sea 0 para decir, no, aquí no hay relación, ¿verdad? Sino de que si ya nos dan unos valores tan bajos como estos, pues entonces podemos usar esta conclusión de que no existe relación lineal. Si obtenemos un valor de R entre menos 0.8 y menos 0.3, es una relación débil y negativa. Y finalmente, si obtenemos un valor de R entre menos 1 y menos 0.8, es una correlación fuerte y negativa, ¿verdad? O sea, de que este cuadrito es de bastante importancia, ¿verdad? Este que tenemos acá es de mucha importancia al momento de que nosotros elaboremos las conclusiones, ¿verdad? No lo pierdan de vista. Bueno, ejemplo 6.2 nos dice acá.
En una casa que tiene calefacción, se llevó un registro de la cuenta del consumo mensual de energía eléctrica durante el año pasado y el promedio mensual de la temperatura exterior. Los datos aparecen en la siguiente tabla. La temperatura está dada en grados Fahrenheit y el gasto de energía está en dólares. Bien, entonces tenemos los meses de enero a diciembre, o sea, el año completo. Tenemos aquí la variable temperatura, ¿ya? Tenemos la otra variable costo de la energía, ¿verdad? O sea, la relación temperatura-costo, es lo que vamos a determinar. Y nos dice, identificar las variables dependiente y explicativa, ¿ya? ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable explicativa? ¿Verdad? O dicho de otro modo, ¿cuál es la variable independiente? ¿Verdad? Literal B, elaborar un diagrama de dispersión, nos dice acá. Y literal C, calcular la covarianza y el coeficiente de correlación, ¿verdad? Es decir, el R. Vayámoslo haciendo entonces en Excel, ¿verdad? Esto no lo necesitamos ahorita, sino que lo que necesitamos es un archivo nuevo de Excel. Así que si están en sus computadoras, pues vayan abriendo Excel también. Ok. Entonces, estos datos los necesitamos en Excel, ¿verdad? Vamos a ver si los podemos copiar. Al momento de hacer el parcial es un dilema esto de estar transportando datos de PDF a Excel, ¿verdad? Creo de que esa experiencia ya la tuvieron ustedes. Vamos a ver cómo nos queda esto. No, creo que esta no es la forma ideal. Vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. Aquí le vamos a poner temperatura. Esta va a ser la variable temperatura y esta va a ser la variable costo. Vale. Si esto lo trato de copiar así, se me van a venir los otros también. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir la pantalla y vamos a poner esto acá. Y esto lo vamos a poner aquí. Entonces 10, 18, 35, 39, 50, 65, 75, 84, 52, 40, 25 y 21. Para el otro lado, pongámosle 120, 90, 118, 60, 81, 64,
26, 38, 50, 80, 100 y 124. Vale, ahí está. Solo quiero corroborar que tenga 12 datos. Sí, 12 datos tenemos ahí. Ok, y aquí también 12. Ahí me lo dice el Excel. Bueno, nos dice en el literal A, identificar las variables dependiente y explicativa. Vale, entre estas dos, ¿cuál según su criterio es la variable dependiente? Dicho de otra forma, ¿quién depende de quién? ¿Será que la temperatura depende del costo o el costo depende de la temperatura? El costo depende de la temperatura, ¿no? ¿Sí? Ajá. O sea que eh, el valor de la factura que a mí me llega, del recibo de la luz que me llega a la casa, va a depender de cuánta temperatura haga en el ambiente. Justamente, ¿verdad? Ok. Ya tenemos entonces el literal A dicho. Entonces ya tenemos ahí cuál es la dependiente y cuál es la explicativa, ¿verdad? La explicativa dicho de otra forma, la independiente, ¿verdad? O sea, la que hace que la otra variable tenga dato. En este caso, pues la temperatura. La temperatura es la que provoca que el costo tenga un valor, ¿verdad? Porque así como ella se comporte, así se va a comportar el costo también. Listo. El literal B, elaborar un diagrama de dispersión. Esto del diagrama de dispersión, miren, aquí en Excel es una cosa súper fácil, súper sencilla. Nada más lo que nosotros tenemos que hacer es que vamos a sombrear los datos, y para esto lo voy a extender. Vamos a seleccionar todos los datos, incluyendo el encabezado, ¿verdad? Que es temperatura y costo. Y a lo que nos vamos a ir acá es a la pestaña Insertar y le vamos a dar gráficos recomendados, ¿verdad? Aquí está el grafiquito de barras, gráfico de jerarquía, gráfico lineal, gráfico de pastel, ¿verdad? Por aquí, miren, está el botoncito que dice insertar gráfico de dispersión XY o de burbujas, dice. Permite usar este gráfico para mostrar la relación entre conjuntos de variables. Si en dado caso este botoncito a ustedes no les aparece, entonces ustedes se pueden venir a esta flechita tan chiquitita que está aquí, ¿verdad? De este grupo que se llama gráficos, y aquí le pueden dar clic. Y lo que les va a mostrar, miren, es más grande todos los datos y un ejemplo de cómo están diseñados. Miren, barras verticales, barras horizontales, ¿verdad? Agrupamiento de barras, de líneas, pero para nuestro caso lo que necesitamos es el gráfico de dispersión, ¿verdad? Y de hecho hasta me está poniendo acá el encabezado que dice costo, ¿ya? Entonces vamos a ponerle a aceptar, ¿verdad? Y ahí tenemos el gráfico ya, miren. Ahí lo tenemos. Lo podemos hacer más grande para que se vea más bonito o para que esté más legible. Y aquí le podemos poner, así como nos lo dice el ejemplo que lo tenemos que calcular. ¿Dónde está? Aquí está. Esto yo lo puedo poner en grande también. El diagrama de dispersión, ¿verdad? Entonces ahí le podemos colocar, ¿ve? Dispersión entre y costo. Dispersión entre temperatura y costo, ¿verdad? Esto se me abrió, no sé por qué. Vale. Pero aquí en este signo más que está aquí, aquí están algunos elementos que ustedes pueden quitar o agregar en el gráfico. Si se fijan, los que ya tienen chequecitos son los que están habilitados acá en el gráfico. Por ejemplo, los ejes están definidos, ¿ya? El título del gráfico está también. Las etiquetas de datos. Por si acaso ustedes quieren que aparezcan, miren, al poner el chequecito, que aparezca el numerito encima de cada puntito, ¿verdad? Barra de error, dice, ¿ya? Eso no es tan necesario, ¿verdad? Más es lo que hace estorbo para la visualización, ¿verdad? Algo que sí me interesa que aparezca son los títulos del eje. A esto le vamos a poner chequecito.
Y ahí entonces nosotros podemos definir, ¿verdad?, los nombres de estos títulos, ¿verdad? Para este caso particular, para ponerle los nombres, nosotros debemos observar cuáles son los valores que están tomando. Si se fijan, estos valores desde el 0 que va hasta el 90, podemos ver en los datos que se relacionan con la temperatura. Mientras que este eje vertical acá es el costo. ¿Por qué? Porque si se fijan, tenemos valores acá hasta 140, ¿verdad? La línea llega hasta 140. Y pueden observar aquí de que tenemos 124, miren, 118, 120, que son justamente esos valores más altos. Así que entonces lo que estamos teniendo acá en el eje horizontal es la temperatura. Temperatura, ¿ok? Quiere decir entonces acá que lo que estamos observando en este título es el costo. ¿Bien? Y ahí estamos. Ahora, les pregunto, estos puntitos están bien desordenados, ¿ya? Pero ¿será que tiene una tendencia lineal? ¿Será de que a partir del gráfico ya podemos ir concluyendo si es una relación directa o una relación inversa entre las dos variables? Dicho de otra forma, ¿será que la covarianza, ¿verdad?, es mayor que 0, menor que 0, o no hay una relación lineal? ¿Será de que a medida una variable crece, la otra crece también? ¿O será de que a medida una variable crece, la otra decrece? ¿Qué es lo que ustedes opinan al observar este gráfico? Que a medida que una crece, la otra crece. Así creo que era. La otra crece. Porque si... yo digo que sí. Vamos a ver, ¿alguna opinión adicional? Por ejemplo, lo que recién nos acompaña. Bueno, también decrece. ¿Perdón? También decrece porque si vemos en los primeros meses, no decrece y en los otros meses sí crece y así va bajando, como que viceversa. Meses. El detalle de que aquí variable de tiempo no tenemos. ¿Verdad? Estamos hablando de temperatura y costo. Fíjense bien, aquí está la temperatura. A menores valores de temperatura, los puntitos andan ahí arriba, miren, 120, 124, 118, 100, 90. Cuando tenemos acá valores mayores de temperatura, 70, 80, 90, vemos acá de que los valores estos que están aquí son bajitos, ¿verdad? Miren, 64, 26, 38, comparado con lo que están acá. ¿Ya? Entonces sería que a medida la temperatura crece, el costo decrece. el costo decrece, exactamente. Eso es lo que está ocurriendo. Cualquiera podría decir, fíjense, bueno, pero si la temperatura es mayor, el costo tendría que ser mayor, ¿no? A cualquiera podría decir eso. Ya ven que este es un típico caso en el que no necesariamente lo que uno sospecha que va a ocurrir es lo que ocurre al final, ¿ya? Claro que no necesariamente es una tendencia perfecta, porque si bien estamos viendo de que por aquí arriba hay puntitos altos y por aquí, por esta región, hay puntitos bajos, digámoslo así, pero si se fijan los datos están bien dispersos. Eso quiere decir de que la covarianza y el coeficiente de correlación no nos van a dar tan perfectos, ¿verdad? Van a tener una su leve variación. Y eso va a ser reflejo de lo que estamos viendo acá en los datos, ¿verdad? Bueno, sigamos.
Entonces, ¿qué más nos decía ahí en el PDF? ¿Dónde está? Aquí está. Vale. Bien. Sigamos viendo entonces. Estamos aquí entonces con el ejemplo. Aquí está la cosa. Elaborar el diagrama de dispersión. Listo. Calcular la covarianza de X y Y el coeficiente de correlación. Vámonos para la covarianza entonces. La covarianza nos dice que tiene esta formulita. Para eso le vamos a hacer algo acá, que es un copiado. Y la vamos a poner acá en el documento, para que no la perdamos de vista. Ahí la vamos a poner. Este gráfico yo lo voy a mover un ratito para acá, para esta esquina, porque aquí le voy a seguir agregando datos a esta tabla. Y entonces veamos. Para calcular la covarianza, aquí nos dice que nosotros debemos hacer una serie de cálculos. Dice de que tenemos que tener el promedio de X y el promedio de Y, ¿verdad? No lo vamos a calcular a pie como se calcula normalmente, ¿verdad? Sino de que eso lo podemos colocar por aquí. Vamos a poner promedio de. Le vamos a llamar a temperatura X y a costo le vamos a llamar Y, ¿verdad? Justo como lo tenemos acá en el plano cartesiano, o sea, en este gráfico que tenemos aquí. Eje X, eje Y. Entonces a la temperatura llamémosle X y a costo llamémosle Y, ¿verdad? Promedio de X, entonces le vamos a poner aquí. Y simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la fórmula del promedio, ¿verdad? Y le vamos a decir de quién queremos el promedio, de todos esos datos que están ahí. Cerramos el paréntesis y, como vemos, nos da 42.83333333, ¿verdad? Y así está ya. El promedio de Y. Promedio de Y. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a poner igual. Excel, al ir colocando ahí me muestra ya la fórmula de promedio, ¿verdad? ¿De quién quiero yo el promedio ahora? De estos datos que están aquí en costo. Cierro el paréntesis, presiono Enter, ahí tengo, miren, 42.83 y 79.25. No necesito estos números tan grandes. Vamos a dejarlos nada más con dos décimas. 42.83 y 79.25. ¿Ya? Bueno, ya que tenemos los promedios de las dos variables, voy a poner esta fórmula más grande, necesitamos hacer esto, miren. Necesitamos calcular x sub i menos x barra. ¿Qué significa eso? Aquí le vamos a poner entre paréntesis, vamos a colocarle x sub i menos, le voy a poner la x grandota, ¿verdad? Pero no vamos a referir a x barra en ese caso. Y lo mismo con y. Necesito calcular también y sub i menos y barra, o sea, el promedio. Entonces es similar. Voy a colocar entonces acá, vamos a poner y sub i menos y barra, que es el promedio, ¿verdad? ¿Ya? Sí se identifica, ¿verdad? Que me estoy refiriendo a esto que está entre paréntesis acá. Dice que tenemos que ir haciendo la resta de x sub i menos x barra. O sea, de que tenemos que ir haciendo la resta de cada uno de estos x, ¿verdad? Le tenemos que restar el promedio. Bien, hagámoslo entonces. Significa de que le vamos a colocar un igual y le vamos a colocar este dato que está aquí menos 42.83. ¿Qué es lo que me dio de promedio de x?
Presiono Enter y ahí tengo el resultado. Luego, lo mismo va a hacer para los demás datos. Quiere decir de que si yo solo arrastro aquí, ya tengo el resto de valores. ¿Ya? Digan, Nidia. Ay, licenciado, disculpe, pero como tengo las dos pantallas abiertas al mismo tiempo, no logré ver bien cómo sacó el promedio de X. Ah, vaya. El promedio de X, lo voy a borrar, y lo voy a volver a calcular. Igual, le digo a Excel que yo quiero calcular el promedio. Ahí está, miren. Esta es la funcióncita. Devuelve el promedio, dice, de los argumentos. Vale. Doble clic y ya me agarró la fórmula. ¿De quiénes? De estos valores que están aquí en la temperatura. ¿Ya? Cierro paréntesis y presiono Enter. Ahí está 42.83. ¿Se entendió? Sí, licenciado, gracias. Chévere, chévere. Vale. Entonces, con ese 42.83 es de que yo me vine acá, miren, calculando todo esto. Si se fijaron, yo solo puse en la primera celda, solo puse el valor de que está en A2, es decir, el valor de 10, menos 42.83. Luego me lo arrastré todo para abajo y ya me hizo el cálculo automáticamente. O sea, el cálculo solo lo hago una vez y Excel ya me entiende de que para lo demás quiero Clic seguir y el haciendo A2. el mismo ejemplo. Dígame. ¿Y el A2 de dónde lo sacó? El A2 se refiere al valor que está en la celda A2, es decir, el valor de 10. Si se fijan aquí dice A2. Hagámoslo de nuevo, lo voy a borrar. Igual, miren, ¿qué es lo que tengo que hacer según la fórmula? El X sub I, lo que me está diciendo que cada uno de los valores de la variable X le tengo que restar el promedio de X. ¿Dónde está el primer valor de la variable X? Aquí, miren. Entonces le doy un clic, ¿vea? Y ahí esos puntitos, esos guioncitos que se están moviendo ahí, como que es caminito de hormigas, eso me está señalando cuál es el valor que yo voy a utilizar. A ese valor yo le voy a restar el promedio, o sea, de que pongo menos 42.83, ¿verdad? Y presiono Enter. Ahí tengo el valor. Dio negativo, no hay problema. Ahora que ya hice el cálculo con el primero, yo solo me vengo aquí, miren, a esta esquinita, de hecho lo vamos a poner más grande. Me vengo a esta esquinita que está acá, donde el cursor se convierte en un signo más, lo que hago es que presiono clic y me lo llevo arrastrado para abajo. Con esto le estoy diciendo a Excel, mira, haceme lo mismo que acabo de hacer en la primera fila. Me refiero a la primera fila de datos, ¿verdad? Porque estos son los encabezados. ¿Ya? Entonces Excel ya interpreta que justamente eso tiene que hacer, ¿verdad? Si se fijan, miren, A7 menos 42.83. ¿Quién es A7? El valor que está acá, que es 65. ¿Ya? Lo mismo con el último, miren. ¿Ve? Está el valor que está de último acá, 21, menos 42.83. ¿Ya? ¿Se comprende? Bueno, imaginemos que sí, porque no me contestan. Ahora con el siguiente. Lo mismo, ¿verdad? Igual. Dice y sub i menos y barra, o sea, los valores de la variable y menos el promedio de y. O sea, este valor de 120 menos el valor del promedio de y, que es 79.25. Presiono Enter y ya me hizo el cálculo. Ahora yo le digo a Excel, haceme el mismo procedimiento para el resto de celdas. ¿Ve? Ahí está. Ya solito lo hace. Me ahorra tiempo en calcular. O sea O sea que el B2 de un solo se lo da. de un solo, sí. De un solo. Ah, Porque ok. vaya, lo voy a quitar. ¿Ve? Porque yo le digo, ahorita, cuando yo pongo el signo de igual, le estoy diciendo a Excel, mira, me vas a hacer un cálculo de una fórmula. Entonces,
yo le digo qué es lo que quiero calcular. Vea, como la fórmula dice que hay que hacer y sub i menos y barra, entonces, ¿dónde están los y? ¿Dónde están los valores de la variable y? ¿Dónde está la columna de costo? Eso está en B2. Con solo que yo le dé un clic acá, miren, ya me lo agarra aquí, ya me indica que es B2, el valor que está en la celda B2, el que me va a tomar para hacer el cálculo. Y se pone este caminito de hormigas ahí a moverse, ¿ve? Indicando de que ese es el valor que se va a tomar para hacer el cálculo. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Restarle y barra. Entonces vengo yo, le coloco menos, ¿ya? ¿Y menos quién? Menos el promedio, 79.25. Ahí está, ¿ve? Ya hizo. Si ustedes lo quieren comprobar en sus calculadoras, adelante, ¿ve? Luego, con el signo más, aquí me ubico en la esquinita de la celda y me lo llevo arrastrado. Ahí está, ya me hizo el cálculo de todo lo demás. Rápido, ¿ve? ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, Lick. Va, chévere. Vaya, miren. Ya hicimos entonces estos paréntesis que están acá. Luego, estos paréntesis acá están multiplicados, ¿verdad? Se están multiplicando. Quiere decir entonces de que yo este resultado lo voy a multiplicar con este. O sea, de que aquí en esta próxima celda lo que vamos a colocar es esto, ¿ya? Y lo vamos a poner aquí. Y le vamos a poner esto y lo vamos a poner aquí, multiplicándose, ¿verdad? Es decir, estamos haciendo la multiplicación, ¿ya? Entonces significa que estos dos valores los tengo que multiplicar. Igual, le coloco el signo de igual aquí a la celda y le digo, mira Excel, vos me vas a multiplicar ahorita dos valores. El valor que está en la columna C, ¿verdad? ¿Por quién? Para eso le voy a poner ¿cómo se llama? Un asterisco. El asterisco Excel lo interpreta como multiplicación. Él entiende y dice, vos me estás diciendo que yo multiplique un valor, ¿por quién? Por el otro valor que está aquí en la columna D. Eso, ¿ves? Ya tengo agarrado quiénes son los que se van a multiplicar. Presiono Enter y ahí está la multiplicación. ¿Ya? Ahora esto me lo llevo arrastrado para abajo porque le estoy diciendo con esto a Excel la misma multiplicación haceme para todo lo demás, ¿verdad? Aquí en la siguiente fila me vas a multiplicar este por este, ¿verdad? Es ese valor. Aquí, este valor que está acá es la multiplicación de este por este, ¿verdad? Ahí están seleccionadas las dos celdas. Aquí al final está la multiplicación de este por este, ¿verdad? ¿Se fijan? La multiplicación del dato que está en la columna C con el que está en la columna D, ¿ya? Con eso ya tengo la multiplicación. ¿Qué más nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que luego todo eso lo sumemos, ¿ya? Que lo sumemos. Vaya, pues entonces vamos a sumarlo. Quiere decir de que todos estos datos que están aquí los vamos a sumar. Y entonces para ello acá le vamos a poner, lo vamos a poner más bonito, miren, lo vamos a poner aquí bordes, vea, para indicar de que en esta casillita, y hasta le vamos a poner color, vea, así, para indicar de que en esta casillita está la sumatoria de todos estos datos. ¿Cómo sumamos? Vamos a colocar un igual y le vamos a decir a Excel, mira, háceme una suma, ahí está, miren, suma todos los números en un rango de celdas, dice. Abrimos paréntesis. Al abrir paréntesis nos dice Excel, miren, cuál va a ser el primer número, cuál va a ser el segundo número y así sucesivamente. Entonces vengo yo y digo, como todos estos son los que yo quiero sumar, perfecto, ¿verdad? Los sombreamos todos así, miren. ¿Ya? Como ya terminé de sombrearlos todos, cierro con otro paréntesis, presiono Enter y ahí está la suma, miren. Que es una suma negativa, obviamente, porque me han salido todos estos valores negativos. Pero ahí está la suma. ¿Vamos bien hasta el momento?
Sí, Va, excelente entonces. Bien, ya viene casi el último punto de la licenciado, fórmula. disculpe, Hola, dígame. yo me perdí en la suma. Se ¿Perdón? lo voy a explicar. En la suma que hizo ahorita me Ah, perdí. Se claro. lo voy a explicar, por favor. Claro que sí, quitemos esto. Bien, Clic, pero esa suma sale. Ay, perdón, yo también me perdí en esa parte. ¿De dónde sale la suma? la suma sale de todo esto que está acá, porque la fórmula dice, haga la suma del resultado de la multiplicación de xy menos x barra por y menos y barra. Aquí a este momento nosotros hemos calculado xy menos x barra por y menos y barra, o sea, la multiplicación de estos dos datos que están aquí, ¿verdad? Y así para abajo, ¿verdad? Multiplicando, 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 hasta llegar al último, ¿ya? Luego la fórmula nos dice, sume todo eso, todo esto que ya calculó, súmelo para tener un solo valor. Ah, perfecto. Por eso es que le estoy poniendo esta celdita aquí celeste. Vea, o no sé si la ven celeste ustedes, todo depende de la pantalla. Pero por eso he puesto esta celdita aquí coloreada, ¿verdad? Y con un cuadrito para indicar de que ahí va a ir la suma de todo esto. Para indicar la suma, entonces ponemos igual. Y Excel ya tiene una fórmula para sumar, ¿verdad? No es que nosotros nos vamos a poner con la calculadora uno por uno, sino que le vamos a decir, ¿qué queremos hacer? Suma, ¿verdad? Y miren, aquí me lanza una sugerencia. Dice, miren, la función suma, suma todos los números en un rango de celdas. Sí, es lo que yo quiero hacer, sumar todos estos números que están aquí en este rango de celdas. Entonces, abro paréntesis y le digo, quiero que me sume todo esto hasta llegar al último. ¿Verdad? Ya los sombreé todos, cierro paréntesis y presiono Enter. Ahí está, miren. Ahí está la suma ya. ¿O sí? Sí, licenciado. Chévere. Bueno, ya tenemos la suma entonces. ¿Qué nos hace falta? Dividir entre n-1. Ok. Por aquí por aparte, miren, donde voy poniendo los datos, que promedio de x, que promedio de y, aquí le vamos a poner mi covarianza de x, y, ¿verdad? De x, y. ¿Y qué es lo que hay que hacer nada más? Todo este resultado de arriba, que este es este menos 7188.5, hay que dividirlo entre n-1. Vea, entre n-1. Bien, quiere decir de que este valor que me resultó acá de la suma lo tengo que nada más dividir entre n-1. ¿N quién es? ¿A qué se refiere ese valor de n? Esa letra n, ¿a qué se refiere? Según lo que hemos estudiado todo el ciclo anteriormente. El número de datos, en El este número caso de creo datos, que ¿verdad? sería, sí, en este caso creo que sería 12. 12 es el total de datos que tenemos, ¿verdad? 12 es el total de datos. Quiere decir de que n-1 sería 11, ¿verdad? Sí, Entonces aquí le vamos a poner una fórmula, otra formulita. Quiero que este resultado que está aquí, y le voy a dar un clic para indicarle, quiero que esto me lo divida, y para dividirlo yo le tengo que poner esta pleca, ¿verdad? Que en la mayoría de computadoras aparece arriba del 7, en el teclado de la computadora, ¿verdad? Y ese valor yo quiero que me lo divida entre 11, ¿verdad? Porque como tenemos 12 datos, ¿verdad? Aquí tenemos 12 filas de datos, y como dice la fórmula n-1, por eso le estoy colocando 11. Bien, ya tengo indicada la expresión, le presiono Enter y ahí tenemos, miren, este sería el valor de la covarianza. Y lo vamos a poner en negrita, lo vamos a poner más grande, le vamos a poner un color bonito para que resalte,
y le vamos a poner su rayita, ¿ya? Para que se vea como cuadrito. El número 14 lo tomaron en cuenta con el resultado de la suma, ¿verdad? ¿Cuál 14? El que ponía ahí 14 entre 11. Lo que pasa es de que ahí dice E14, pero no se confunda de que ese es un valor. E14 se refiere a la celda donde esté el valor que yo quiero dividir. Miren. Columna E, Ah, ok. fila 14. Eso las fórmulas lo comprenden con solo darle clic a la celda donde uno está trabajando. ¿Vea? No es que está haciendo 14 entre 11, ¿vea? No significa eso. Lo que la ecuación dice es de que el número o el valor que está escrito en la celda E14, vea, mire, columna E, fila 14, o sea, el menos 7188.5, ese valor quiero que me lo divide entre 11. ¿Ya? Al presionar Enter, si se fija usted, eso desaparece y lo que me muestra es el resultado. Si usted quiere ver cómo escribió la fórmula, pues solamente se asoma aquí a la celda y se fija aquí arriba cómo quedó. Mira. Ahí le está diciendo cómo quedó. ¿Ya? La covarianza entonces es menos 653.5. Vale. Si la covarianza es menos 653.5, ¿qué podemos concluir según lo que estábamos hablando aquí, en esta interpretación? Díganme, por favor. Y mientras piensan la respuesta, voy a ir a agarrar un vasito con agua. Ajá. Considero que sería la interpretación. Perdón. Ah, entonces considero que sería la interpretación 2 que aparece, Ujú, porque es menor que 0. ujú. Entonces dice, existirá una tendencia a que mayores observaciones de una variable se correspondan con menores observaciones de la otra variable. Exacto. Es lo que decíamos cuando estábamos viendo los puntitos aquellos. Exacto también. Esto tiene una coincidencia con lo que estábamos hablando aquí acerca de este gráfico, ¿verdad? Nosotros decíamos, se ve de que esta cosa va decreciendo y justamente coincide con el resultado que tenemos aquí, porque nos está dando negativa la covarianza. Significa entonces de que con esto podemos concluir que hay una tendencia según lo que nos dice el punto 2. La tendencia de que a mayores observaciones de quién, a mayores observaciones de la temperatura, estamos teniendo menores observaciones de la otra variable, menores observaciones de costo. ¿Ven cómo si cuadra una cosa con la otra? Sí, ¿Eh? Muy bien. Perfecto. Ya entonces tenemos resuelto el punto 2. Vamos para el ejercicio. Calcular, dice, la covarianza, que ya la calculamos, y calcular el coeficiente de correlación. ¿Verdad? El análisis de correlación vamos a hacer. Coeficiente de correlación lineal. O sea, de que vamos a aplicar ahora esta formulita. Nos llevamos esta formulilla y la vamos a pegar allá para tenerla a la mano. Esta ya la ocupamos. Y ahora la que vamos a ocupar es esta otra. ¿Verdad? Voy a poner el gráfico más abajito. Y ahora vamos con esta. ¿Ya?
¿Qué nos dice el coeficiente de correlación? Nos dice que lo que tenemos que hacer es dividir la covarianza, que ya la tenemos, ¿verdad? Ya sabemos cuál es su dato, y dividirlo entre estos valorcitos del denominador. ¿Levantó alguien la mano, Tatiana, o no? Sí, solo una pregunta. Dígame. Hemos utilizado la formulita de la primera, ¿verdad? Entonces, mi pregunta ¿es siempre vamos a utilizar esa fórmula o hay otra fórmula para diferente caso de ejercicio? No, No sé si me explico. ajá, sí, sí, yo entiendo. No, porque la fórmula para calcular la covarianza siempre es la misma. Siempre es la misma aquí y en China, ¿verdad? Ah, ok. Gracias, Liz. Bueno, entonces ahora veamos. Nos dice acá, ¿verdad?, que vamos a hacer una división de la covarianza entre la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. ¿Alguien puede decirme cómo se calcula la desviación estándar? Si no mal recuerdo, Liz, creo que es sacándole la raíz cuadrada a X barra, algo así. Casi, casi. Sí hay que sacar una raíz cuadrada, pero ¿de quién? A ver, pongámosle aquí y preguntémosle a San Google, que todo lo sabe. Fórmula de la desviación estándar. Pongámoslo en imagen. Ahí está, miren. La S nos dice que tenemos que hacer la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de x sub i menos x barra. Eso dividido entre n menos 1, ¿verdad? Pero se les acaba, aquí está el ejemplo, miren. Pero aquí está el ejemplo de que para calcular la desviación estándar, primero hay que calcular la varianza. Entonces, esta formulita de la varianza nos va a servir y la vamos a pegar ahí en el Excel. Copiémosla y peguémosla por aquí. Voy a dejar esto a un lado porque ahorita vamos a calcular varianzas, ¿ya? Ahorita vamos a calcular varianzas. Esto que está aquí. Bueno, empecemos entonces. Necesito calcular la varianza tanto para X como para Y, para las dos variables, ¿verdad? Entonces démosle. Por suerte, miren, este X sub i menos X barra ya lo calculamos. Aquí está. Es esto que está aquí. Entonces, ¿qué significa? De que nada más todo eso lo tenemos que elevar al cuadrado. Ah, vaya, pues entonces este resultado que está aquí lo vamos a colocar acá, pero va a ir elevado al cuadrado, ¿verdad? Aquí le voy a ir colocando estos bordecitos para ir indicando qué es lo que ya calculamos, ¿verdad? Y qué es lo que vamos a calcular ahora nuevamente. He puesto esta línea acá para indicar acá cuáles son los nuevos cálculos que vamos haciendo. ¿Ya? Nos dice la fórmula de que este x sub i menos x barra, es decir, este valor que está acá, hay que elevarlo al cuadrado. Bueno, elevémoslo al cuadrado entonces. Digan, Iris. Licenciado, ¿cómo elevo al cuadrado aquí en Excel? ¿Cómo se eleva al cuadrado? Sí, es que no sé. Ah, vaya. Para elevar al cuadrado, recuerde usted de que cuando se eleva al cuadrado simplemente es el mismo número multiplicado dos veces. ¿Verdad? Y entonces justamente eso es lo que vamos a hacer con este numerito. Lo vamos a multiplicar por el mismo. O sea, de que aquí lo que vamos a hacer es colocar un igual. O sea, que lo que vamos a hacer es esto. Vamos a multiplicar el menos 32.83. Lo vamos a multiplicar por el mismo, por el 32.83.
Eso es lo que vamos a hacer. Y creo que la compañera se refiere a cómo hizo para elevarlo al cuadrado. Ese exactamente lo que estás enviando. Es el de ahorita. Ajá. Sí, por eso. Para la fórmula digo yo. Ya la fórmula escrita en el Diga, Excel. acá, Así es, ajá, compañera. acá x por x al cuadrado. No, vaya, miren. No es que vamos a hacer x por x. Va, es que fíjense acá en esta fórmula como está aquí ahorita. Vamos a ponerla más grande. Lo que esta fórmula nos está diciendo de que vamos a hacer una sumatoria. Así como hicimos aquí para esta columna de que la sumatoria la hicimos al final, igual con este también. Nos dice que tenemos que sumar los xy menos x barra, o sea, estos que están acá. Pero tienen que estar elevados al cuadrado primero, ¿verdad? Por eso es de que cada uno de estos numeritos los vamos a elevar al cuadrado. O sea, de que le vamos a poner aquí igual este valor que está aquí multiplicado por el mismo otra vez. Miren, o sea, C2 por C2. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que elevar un número al cuadrado es multiplicarlo por el mismo. Por ejemplo, 3 al cuadrado es 3 por 3, ¿verdad? Que es 9. 4 al cuadrado es 4 por 4, que es 16. Y así sucesivamente. Entonces lo mismo vamos a hacer con estos datos. Lo vamos a multiplicar por el mismo porque sabemos que eso es elevar al cuadrado. ¿Ya? ¿Se comprende? Sí, pero lo que yo no entiendo también es cómo lo elevó al cuadrado en xy menos x y la cosita esa que parece como v, no sé Ajá. cómo la puse. Ah, para eso es ese simbolito de, quiero ver cómo se lo digo. Vaya, en su teclado ustedes ubican una tecla que dice Alt GR. ¿Sí? Vaya, se mantiene esa tecla presionada y luego buscan ahí cerquita del Enter, buscan ese simbolito que dice Mayra, que es como una V, pero viendo para arriba. ¿Sí la ven en su teclado? Sería la v. No la V, porque la letra V no va a generar ese símbolo, sino que justamente el símbolo que está ahí por el Enter, ¿verdad? Ese es el que tienen que tocar manteniendo apretada la tecla Alt GR. Si lo ubican. Si no, hay otra forma de hacerlo también, vea, que se las puedo mencionar. No me logro ubicar, Nick. Después del Alt GR está el Enter y luego. Es que no hay que presionar Enter, sino que por ahí, entre todas esas teclas, ahí está ese simbolito que está en una esquinita así bien chiquitito. No sé si usted lo tiene en la tecla donde está el corchete. A mí me aparece en el número 6. El número 6 va, inténtelo. Mantenga presionado al GR y luego presione el 6. A ver si le sale. A mí no me salió, licenciado. No le salió. Vaya, mire, no nos preocupemos, si no intentemos otra forma. Hay algo que se llama tabla de código ASCII. Esto. Vámonos a imágenes y tabla de caracteres de código ASCII. Abrir imagen en una pestaña nueva. Aquí está. Vaya, miren. Todos los símbolos en informática tienen una combinación de números asociada. Entonces, para este símbolo que nosotros queremos colocar, y no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero está aquí con el número 94. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, Nick. Vale. Entonces intentemos algo. Voy a abrir aparte un documento de Word.
Entonces, lo que vamos a hacer es presionar Alt 94. Presionen Alt 94 y vean si le sale. Le salió. Voy a poner esto yo en grande. Me salió, licenciado. Le salió, va, perfecto. Entonces al colocar Alt 94, entonces ahí es donde aparece ese simbolito, ¿verdad? Mayra, Tatiana, ¿les salió también? No, a mí no, Lick. Pero después voy a intentar yo. Va, está bien entonces. A mí tampoco, Lee. Tampoco, va. Bueno, por lo menos a Nidia le salió, ¿verdad? Entonces, es de seguirlo practicando, ¿verdad? Si no, miren, ya de último, ¿verdad? Como última opción, ¿verdad? Podemos hacer algo. Pueden irse a una página como esta y donde están todos estos símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, este, ¿verdad? Que está acá. Ya de perdida lo que pueden hacer es venir acá, darle copiar y pegar. Ya la encontré, Lick. Como les decía aquí, miren, código ASCII 94. No, ya de último, ¿verdad? Si no le sale, pues entonces aquí vienen, aquí le dan copiar. Copiar y siempre ahí en el mismo documento, donde sea que lo van a pegar, por ejemplo, aquí en el documento de Word, ¿Cómo le salió, compañera? vienen y ahí lo pegan, ¿verdad? Bueno, en mi caso está donde está el corchete. El corchete y como el paréntesis. Ujú. En una esquinita, cabal, está bien chiquitito. Yo lo tengo donde Vale. está el corchete y la llave. Ajá, correcto, ahí también. Ujú. Sí, generalmente en los teclados en español ahí lo ponen. Va, entonces ahí va la cosa. Bueno, sigamos entonces con los cálculos que estábamos haciendo. Ya puse aquí la multiplicación del valor de x menos x barra, ¿verdad? Multiplicado por el mismo, que eso hace el cuadrado, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Arrastramos y me va a hacer la multiplicación para los demás valores. Ustedes saben que cuando un número negativo se eleva al cuadrado se vuelve positivo, ¿verdad? Si se fijan, ya todos estos números se volvieron positivos por el hecho de estar elevados al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahora de que ya hicimos esto de elevar al cuadrado, lo que vamos a hacer es de que a esto aquí le vamos a colocar sumatoria también, ¿verdad? Sumatoria. Esto quiere decir de que ahora todo esto lo tenemos que sumar. ¿Cómo fue que sumamos hace un rato? Con la fórmula de sumar. Abrimos paréntesis y le decimos, quiero que me sume todo esto. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Ahí está la suma, ¿verdad? Según lo que nos dice la fórmula para encontrar el coeficiente de correlación, también tenemos que hacer la varianza de Y. O sea, de que lo mismo que está acá lo vamos a hacer para Y, ¿verdad? Pero, como siempre, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Lo mismo. ¿Qué significa? Igual Y menos Y barra el multiplicado con asterisco por el mismo, ¿verdad? Y Enter. Ya hice la primera operación, ya le puedo decir a Excel, mire, hágame lo mismo para lo demás, arrastro y ya me hace los demás cálculos. Miren, de 8 por de 8, de 9 por de 9, de 13 por de 13. Luego de eso, voy a hacer suma otra vez.
O sea, de que voy a colocar la fórmula de suma. Abro paréntesis y le digo, mire, súmeme todo esto. Cierro paréntesis y presiono Enter. ¿Ya? Ya tengo esos dos datos. Con esos datos, ¿qué voy a hacer? Esto, ¿verdad? Dividir otra vez entre n-1. O sea que aquí podemos colocar, ¿verdad? Varianza. ¿De quién? De X. Y más abajito le podemos colocar varianza de Y, ¿verdad? ¿Quién va a ser la varianza de X? Nos dice de que toda esa sumatoria la tenemos que dividir entre n-1. Similar operación que la que hicimos acá. O sea, de que aquí le vamos a poner igual todo lo de x menos x barra elevado al cuadrado, esa suma que calculamos, es decir, esto que está acá, ¿verdad? Lo vamos a dividir entre ¿cuánto? ¿De cuánto? Sería entre 12. Entre 11, sí, cabal. Porque n es 12. Entonces 12 menos 1 es 11. Entonces le vamos a colocar 11 ahí. ¿Bien? Presionamos Enter y ahí tenemos el resultado. Lo mismo para la varianza de Y. Vamos a colocar aquí el resultado este que obtuvimos de Y, la sumatoria, y lo vamos a dividir entre 11 también. Y ahí está. Ya tenemos la varianza de X y la varianza de Y, ¿verdad? ¿Estamos entendidos hasta aquí? ¿O hay alguna duda? Licenciado, disculpe. Fíjese que estaba haciendo el otro procedimiento y no logré ver cómo hizo la varianza. La varianza es esta sumatoria que ya nosotros la calculamos aquí, ¿verdad? Que es la sumatoria de todo esto, ¿verdad? Mire, la sumatoria de todo esto. Eso lo dividimos entre F14, que es el valor que está aquí de los x menos x barra elevado al cuadrado, entre 11. ¿Por qué? Porque n-1 es 12 menos 1, porque son 12 meses aquí lo que están tomando en el año. 12 menos 1 que es 11. Por eso se está dividiendo entre 11 acá. Al presionar Enter, ahí tenemos el resultado. Lo mismo para la varianza de Y. Igualito, ¿ve? Nos vamos a la fórmula y mire cómo quedó. G14, es decir, el valor que tengo aquí en la columna G, que es la sumatoria de los Y menos Y barra, elevados al cuadrado, divididos entre 11 también, porque así me lo exige la fórmula. Divididos entre 11. Y es como obtengo ese resultado, ¿verdad? Bien, pero estábamos viendo acá nosotros, ¿verdad? En esta, la fórmula de la varianza y la desviación estándar, que ustedes mismos me dijeron. Hay que sacarle la raíz a la varianza, ¿verdad? Hay que sacarle la raíz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A estos valores de varianza que nosotros ya calculamos acá, ¿verdad? Vamos a colocarle entonces la raíz de este resultado que ya obtuvimos. Y eso se logra, y eso se logra con la fórmula raíz. Mire, raíz dice aquí. Devuelve la raíz cuadrada de un número. ¿A quién le vamos a sacar la raíz cuadrada? Al valor de la varianza. ¿Ve? ¿Ok? Entonces aquí para irlo poniendo más bonito, ¿verdad? Le vamos a poner así, mire. Esto no es varianza, ¿verdad? Esto es desviación
estándar. Y lo vamos a poner DE. Vea. Desviación estándar de X. Y lo mismo acá, desviación estándar de Y. ¿Va? Ahí está, miren. Ok. ¿Cuál es la fórmula? Dijimos. Este valor que está aquí le vamos a sacar la raíz. Entonces le decimos a Excel, mire, calcúleme la raíz. O sea, esta ecuacióncita que está acá. Abrimos Enter y le decimos la raíz cuadrada ¿de quién? De la varianza, ¿verdad? Cerramos paréntesis y ahí tenemos la raíz cuadrada. Lo mismo para Y. Raíz. Abrimos paréntesis, le decimos de aquí quiero que me saque la raíz. Presionamos Enter y ahí tenemos. Lo voy a ir poniendo igualito acá para que se vea bonito. ¿Okay? Ahí está. Va. Ahí tenemos la desviación estándar de X, la desviación estándar de Y. Bueno, ahora regresémonos a esta fórmula que necesitamos aplicar. Ya tenemos la covarianza, ya tenemos la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es aplicar esta fórmula. Y aquí le vamos a poner R igual. Pero este R que vaya en minúscula. R igual, ¿verdad? Eso es lo que queremos calcular. Que se vea en negrita, que esté más grande, ¿verdad? Así. Que se vea más grande. Esto lo vamos a poner en otro color, ¿verdad? Vamos a poner así. Vale. R igual, ¿verdad? Y ese mismo estilo que esté en esta celda también. ¿Qué vamos a poner aquí? Ya tenemos, ¿verdad? La covarianza. Ya tenemos la desviación estándar de X. Ya tenemos la desviación estándar de Y. Esos tres valores los vamos a meter a multiplicar acá. O sea, de que vamos a colocar un igual y le vamos a decir, covarianza, venga para acá. Dividido entre, ¿entre quién? Entre la desviación estándar de X, o sea, este valor, pero este valor tiene que ir multiplicado por este otro valor que está aquí, ¿verdad? Ya puse covarianza arriba, pleca de división, la multiplicación de las dos desviaciones estándar. Presiono Enter con eso, miren. Y aquí un detallito que me hace falta en esta forma. Aquí le vamos a poner un paréntesis para que indique que esta multiplicación se tiene que hacer primero. ¿Ya? ¿Por qué? Por la propiedad de la jerarquía de las operaciones, que primero tiene que ir la multiplicación y después la división. O sea, de que le indicamos a Excel, ¿ya? Primero hágame la multiplicación de las dos desviaciones estándar, ¿ya? Y después haga la división de la covarianza entre lo que resulta de esa multiplicación. Presionamos Enter y ahí tenemos menos 0.86266. ¿Se entendió? ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Claro que sí. Borremos eso. Vale, ubiquémonos bien acá. Los datos que vamos a necesitar son estos tres. Covarianza, desviación estándar de X, desviación estándar de Y. ¿Verdad? Estos tres son los que necesitamos. La varianza para lo que nos servía es para encontrar la desviación estándar, ¿verdad? Ya en este punto ya de la varianza nos olvidamos, ¿verdad? Solo la necesitábamos para calcular la desviación estándar. Bien, como necesitamos estos tres datos, entonces colocamos acá igual y vamos a hacer una división. La división, como nos lo dice la fórmula de la covarianza, para eso seleccionamos el dato de la covarianza y miren, y le ponemos entre, pleca. ¿Entre quién? Entre la multiplicación de la desviación estándar de X entre este numerito que está acá y que me lo haga multiplicado. Para eso le ponemos asterisco. ¿Multiplicado por quién? Por la desviación estándar de Y. ¿Verdad?
Pero, un pequeño detalle, le tenemos que decir a Excel que primero haga la multiplicación y después la división. Entonces le vamos a poner unos paréntesis ahí. A E21 por E23, que primero haga la multiplicación y después que haga la división. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Ok, miren, B19 entre E21 por E23. Si se fijan, antes de darle Enter, aquí me está indicando el Excel cuáles son los datos que yo estoy involucrándome. Menos 653.5 entre la multiplicación de 23.22 por 32.63. Vale, presiono Enter y ahí me da el dato del coeficiente de correlación. Que tiene muchos decimales. A eso se puede ajustar. Mira. Aquí le damos clic derecho, formato de celdas, y aquí le podemos poner número, con cuántos decimales. Nada más con 1, con 2, con 3, con 4, con los que queramos. Le vamos a dejar 2. ¿Ok? Y le damos a aceptar. Menos 0.86. Ya. Clic y el SX y SY, Ajá. la división. Esto que está acá. Sí. Como decíamos, son las desviaciones estándar de X y de Y. Que de hecho, fíjense que así lo hubiera colocado mejor aquí para que no se pierdan tanto. Mejor le vamos a poner aquí SX, ¿verdad? Y esta X grandota se la vamos a quitar, así. Y aquí le vamos a poner SY. Vale. Está mejor, ¿verdad? No sé por qué no se me ocurrió ponerle SX y SY justamente como está ahí en la fórmula. Es que creo que esta imagen la andaba tirada por allá, por este lado, así que por eso no me había fijado. Es mejor ponerle así. Tiene razón. Ahora sí, se comprende mejor. Sí, hoy sí esa parte no había entendido yo. O sea que la parte de X, Y es lo mismo que SX y SY. Exactamente. Bueno, entonces, ya que tenemos el valor de R calculado, llegó la hora de interpretarlo. Vámonos al PDF que estábamos leyendo y veamos cómo se interpreta, o recordemos cómo se interpreta el coeficiente de correlación. Aquí está la tablita, miren. Esta tablita nos la vamos a llevar para allá. Vamos a copiar y la vamos a poner por aquí. Vale. Viendo esta tablita y el valor de R, ¿qué podemos concluir? De todas estas filas, ¿a dónde se ubica este valor? No lo tenemos que comparar con ningún otro. No, solo es de ver este valorcito y ubicarlo acá en dónde cae de todas estas filas y a partir de eso vamos a escribir la conclusión. Yo creo que es la donde dice que no existe relación lineal. O sí, o ay, no sé, o sería quiero ver, el débil negativa. No creo. No Pues el R sé. es negativo, ¿verdad? El R es negativo, ¿verdad?
O sea de que el R va a caer o aquí, o aquí, o aquí. Y dice que es menos 0.86. Por aquí anda un menos 0.8, pero también está un menos 0.8 acá. Entonces, ¿será que está en esta fila o en esta fila? ¿Cuál de las dos cae? En la fila penúltima, ¿qué significa ese menos 0.3? Ese Ese es mi duda. 0.3 es por si acaso aquí el R a nosotros nos hubiera resultado como 0.33, 0.37, digamos, algo así. Entonces estaría entre el fuerte negativa. Estaría exacto en el fuerte negativa, es cierto. Es en el fuerte negativa. ¿Por qué? Porque dice acá que este es menos 0.8, vea. Pero tiene un 6 adicional, o sea de que es un tantito más grande de 0.8, ¿verdad? O sea de que se va alejando hacia los negativos un poquito más. O sea de que está un tantito, vea, ese 6 más cerca del menos 1.0. Quiere decir entonces de que este valor cae aquí en la última fila, en la fuerte negativa. Entonces ahí sí ya podemos escribir nuestra conclusión, ¿ve? Y esa la vamos a colocar por acá. Este gráfico lo quito de aquí porque me hace estorbo. Y le vamos a colocar, miren. Por lo tanto, existe una correlación fuerte y negativa entre las dos variables, ¿ya? Coma. Significa que, ¿de qué variables estamos hablando? ¿De qué variables? Temperatura y costo. De temperatura y costo, ¿verdad? Significa que, y esto aquí lo vamos a, ya sé que vamos a hacer. Vamos a ponerlo combinar para que se vea más bonito. Por lo tanto, existe una correlación fuerte y negativa entre las dos variables. Significa que la temperatura y el costo están fuertemente relacionadas, pero de manera inversa. ¿Qué es eso de decir de manera inversa? A medida que la temperatura incrementa, el costo disminuye. Punto. ¿Va? Ahí tenemos. Y esto necesita ajustado. Eso. Así mero. Y lo vamos a poner en negrita, lo vamos a poner un poquito más grande, con un tipo de letra. Ya esto es adorno, miren, que ustedes le pueden poner, ¿verdad? Ahí ya es cuando ustedes van a entregar su documento y lo van a mostrar lo más bonito, lo más ordenadito, con colores, ¿verdad? Con letra bonita, no van a enviar un solo relleno de números, ¿verdad? Que no se entienda lo que dice, ¿verdad? Entonces, esto dice de que a medida, y está relacionado fuertemente, fíjense, a medida que la temperatura incrementa, el costo disminuye. Vamos a ver el enunciado del ejercicio que acabamos de resolver. Dice, en una casa que tiene calefacción, se llevó un registro de la cuenta del consumo mensual de energía eléctrica durante el año pasado y del promedio mensual de la temperatura exterior, ¿verdad? Los datos aparecen en la siguiente tabla. La temperatura está dada en grados Fahrenheit
y el gasto de la energía está en dólares, ¿verdad? Vale. Cualquiera podría decir, ¿verdad? Con lo que estábamos diciendo al principio, bueno, pero ¿cómo es de que el costo disminuye? O sea, la factura disminuye a medida que la temperatura incrementa. El detalle es de que estos datos se están refiriendo no necesariamente al clima que nosotros vivimos, porque con nosotros es al revés. Cuando la temperatura incrementa, también incrementan los costos de energía eléctrica porque hay que estar pagando ventilación, hay que estar pagando aire acondicionado, pero porque somos un país tropical. ¿Ya? Mientras que si nos fijamos en el enunciado, dice en una casa que tiene calefacción. Significa que se está refiriendo a una zona donde el frío es lo mayuca. Por ejemplo, Estados Unidos, cuando nieva. Entonces la gente paga para tener no aire acondicionado, sino que pagan para tener calefacción dentro de las casas porque si no se mueren del frío, ¿verdad? Más justo en esta época en la que estamos en este momento, ¿verdad? Entonces, por eso es que podemos ver nosotros acá que este resultado es de que a medida que a ellos la temperatura les incrementa, ellos dicen, ay, qué galán, ¿verdad? Prácticamente, porque se estaban muriendo del frío y si ya aumentó la temperatura exterior, pues entonces ya no es necesario estar poniendo la calefacción. Significa entonces que el recibo, ¿verdad? Por tener encendido el aparato de calefacción, pues entonces ya les viene con un menor costo, ¿verdad? Ahí es donde va la cosa. Y para finalizar, esto ya lo puedo quitar. Y para finalizar, y para que se termine de ver bonito todo este asunto que hemos hecho, aquí le vamos a poner el gráfico al final. Y lo vamos a poner acá un poquito más grande para que se vea bonito. ¿Ya? ¿Verdad? Y ahí tenemos. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Este ejemplo es similar o igual al que vamos a hacer, ¿verdad? Fíjese de que sí, es bastante similar. Para ir concluyendo con esto, veamos el archivo que ustedes van a hacer. El de base tarea aplicación solo trae los datos, ¿verdad? Nada más los datos. Y indica aquí a quién hay que tomar como X y a quién hay que tomar como Y. Está un ejemplo también ahí en la plataforma. Aquí miren, contenidos, unidad 4. Y las mismas fórmulas que ha utilizado en este ejercicio, las vamos a utilizar en el ejercicio que, que vamos a realizar nosotras. Esas y otras más todavía. Ah, ok. Miren, ese ejemplo que se llama propelente, que está ahí en la plataforma, es justamente la guía, digámoslo así, de cómo ustedes deben entregar su reporte. Es una idea básica, este que les estoy mostrando. Tiene poquitos datos también, pero como les digo, el procedimiento es el mismo, ¿verdad? El mismo. Si ustedes se fijaban, cuando yo iba poniendo cada uno de los cálculos, solo ponía el primer cálculo en la primera fila y luego rum para abajo, ¿verdad? Que me calcule todo para los demás datos, ¿verdad? Entonces, no hay que preocuparse por cuántos datos vienen. Entonces, así igual hay que ir calculando estas cosas. Mire, el promedio de las desviaciones, que se calcula con esta fórmula. El promedio, la desviación de la media cuadrática, que se calcula de esta forma, ¿verdad? El y estimado, el error estándar, el error cuadrático, ¿verdad? Si se fijan aquí es un F2 por F2, ¿verdad? Es lo mismo de elevar al cuadrado. ¿Ya? Hay que hacer un grafiquito de dispersión, así como este que está acá, miren. Aquí han calculado el coeficiente de correlación, algo que se llama coeficiente de determinación también, que ahí lo pueden encontrar ustedes en la teoría, ¿ya? Y así se van a ir desarrollando. Hay que encontrar algo que se llama coeficiente A y coeficiente B,
que eso es lo que vamos a estudiar en la tutoría de mañana, ¿verdad? Así que entonces, hay otras cositas agregadas que hay que ir calculando también, pero como quien dice, el empujoncito ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos? Lick nos manda la grabación de la clase, porfa. Claro que sí. Bueno, entonces si no hay más comentarios o dudas, pues entonces nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Porque seguramente ya tienen sueñito. Y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Gracias, igual, feliz noche. Bueno, Muchas feliz gracias, noche licenciado. también. Feliz noche. Feliz noche, cuídense.